Bueno, dado que son las 18, y bueno, y los que estamos ya estamos, vamos a empezar con esta charla de hoy, nosotras con la doctora Vilat, que anda por ahí. Acá estoy. Ahí está. A ver si puedo compartir, así comienzan a ver, me avisan. ¿Están viendo ahí? Sí, yo lo veo, ¿lo ven bien? Sí, se ve. Bueno, genial. Bien, En perfecto. principio les vamos a pedir a todos que por favor apaguen los micrófonos por un tema de orden y de nosotros tener como más, a veces se escuchan como ciertos sonidos y uno se pierde un poco, se distorsiona el audio. Y por supuesto que, dado la sensibilidad del tema y la prevalencia, ¿no?, en cuanto a la frecuencia, seguramente todos puedan tener o algunas preguntas, algunas cuestiones que, bueno, al final podemos hacer como una pequeña rondita, si les parece, evitando ciertas situaciones personales, ¿no?, que en todo caso buscaremos la forma de la consulta, de poder abordarlas más adelante, ¿sí? Bueno, nosotros con la doctora Vilat, en esta instancia, elegimos para trabajar o charlar con ustedes 3 temas muy importantes dentro de la salud y del primer nivel de atención de salud, que no son resorte al día de hoy pura y exclusivamente de los especialistas en psiquiatría. En este sentido, planteamos la primera instancia, que fue trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Ahora vamos a compartir con ustedes el consumo problemático de sustancias. Y la última instancia, que es la tercera, que no es el lunes que viene, sino el próximo, porque el lunes que viene es feriado, como recuerdan, es trastornos de personalidad o aquellas personas difíciles, ¿no? Personas difíciles que nosotros dentro de la psiquiatría podemos realizar ciertos diagnósticos, que no esperamos que ustedes los realicen, ni mucho menos, pero sí por lo menos entender un poquito de qué se trata, ¿tá? En este caso, el consumo problemático de sustancias, nos planteamos como 2 grandes objetivos, ¿no? Los objetivos generales del encuentro y los objetivos específicos. Los objetivos generales van a estar en esta línea, ¿no? Brindar información general sobre la problemática del consumo de sustancias y brindar información acerca de las estrategias terapéuticas actuales para el abordaje del consumo problemático de sustancias. Los objetivos específicos serían los conceptos generales del consumo no problemático y problemático de sustancias, las sustancias frecuentes de uso problemático y sus principales características, el impacto del consumo de sustancias en el ámbito personal, familiar, social, académico y laboral, y las estrategias actuales de abordaje terapéutico del consumo problemático de las sustancias. Bien. Bueno, en cuanto a la importancia del tema, creo que excede todo tipo de cita que uno pueda realizar en cuanto a la importancia del tema, ¿no? Uno se pregunta, y todos nos preguntamos, incluso desde la psiquiatría y de diferentes miradas, ¿es un problema específicamente médico? ¿Es un problema psicológico? ¿Es un problema social? Y en realidad creemos que todas las miradas, y dependiendo de las perspectivas, tienen su punto real, ¿no? El consumo problemático de sustancias constituye un problema sanitario, ¿no? Y un problema, a nivel de salud pública, sin lugar a dudas, que tiene un impacto tanto a nivel personal como a nivel familiar, social, académico y laboral. Después vamos a ver en algunos criterios diagnósticos del consumo problemático que efectivamente este impacto es lo que determina lo problemático del consumo, ¿no? Las personas con un uso problemático de sustancias, que la sigla es UPS, como ustedes ven ahí, en muchas ocasiones perciben el sistema de salud como una amenaza, ¿no? Como una amenaza donde probablemente van a ser criticados, segregados y por ende no ayudados por el sistema. Eso hace que las consultas por este tema sean tardías o efectivamente no lleguen al sistema de salud. Cuando hablamos de consumo de sustancias, nosotros nos parece importante hacer una gran distinción. La primera distinción es esta, ¿no? Que no toda forma de consumo es problemática. O sea que existe el uso no problemático de sustancias. Y es un uso
que uno intuitivamente puede ya saber de qué se trata, ¿no? Es un consumo ocasional que habitualmente se da de forma social, que pueden ser sustancias legales o ilegales, ¿no? Que no afecta la vida de la persona en ningún ámbito de su funcionamiento. O sea que esto no constituye ninguna patología ni ningún trastorno y no genera ninguna consulta médica. Por lo tanto, en este contexto, no nos vamos a detener en el consumo no problemático de sustancias. Nos vamos a detener en el uso problemático de las sustancias, que es la adicción, ¿no? Lo que uno habitualmente conoce como adicción o como adicto, ¿no? Si uno se va al origen etimológico o de dónde surge el término adicción, seguramente nos tengamos que ir a la antigua Roma, donde el adicto era aquel que pagaba una deuda con su vida, ¿no? Pero no una deuda con su vida desde la muerte, que entre todo podría ser una mejor opción, sino que era pagar una deuda con su vida estando vivo, o sea, quedaba a merced, ¿no? Quedaba en una situación de esclavitud frente a quien debía. O sea que a partir de ahí, ustedes se imaginarán que el concepto de adicción tiene un origen realmente desde ese lugar, desde la esclavitud, ¿no? El uso problemático de sustancias implica un modo perjudicial de relación con la sustancia en cuestión, que es perjudicial para la persona y también para su entorno, ¿no? Es una enfermedad y se enmarca dentro de los trastornos relacionados con el consumo de sustancias en dos modos de presentación. O sea, las formas problemáticas del consumo tienen dos formas. Una es el abuso y la otra es la dependencia. Cuando nosotros hablamos acá, que nos parece bien importante poder transmitirles esto, el modo de relación con la sustancia, ¿no? Porque el modo de relación, si bien nosotros nos vamos a detener en las sustancias y en el alcohol, que es una sustancia de consumo, ustedes sabrán que hay otro tipo de adicciones, ¿no? La ludopatía, bueno, la compra compulsiva. Hay otros tipos de adicciones que no necesariamente son adicciones a sustancias. Por lo tanto, pareciera ser que la sustancia en sí misma no es el asunto, si bien ahora después vamos a mostrarles que las sustancias psicoactivas tienen toda una cuestión biológica que generan adicción en ciertas personas vulnerables. La verdad es que la cuestión que engloba esto es el vínculo, ¿no? Es la forma de relación que uno establece con esa otra cosa que está afuera, ¿está? Entonces, cuando nosotros hablamos de consumo problemático de sustancias, hablamos de abuso y de dependencia. Lo que hablábamos, que constituyen un problema crónico de salud. ¿Y por qué crónico? Porque cuando esto se convierte en un trastorno, cursa en lo que se llama remisiones y recaídas. Esa es la evolución natural del trastorno por consumo de sustancias. ¿Esto qué quiere decir? Pasa como le pasa a una persona que tiene una diabetes, ¿no? La persona con diabetes se trata, mejora, pero puede tener recaídas, puede hacer hiperglicemias, puede hacer hipoglicemias. Los epilépticos se tratan, pero realmente es una enfermedad que puede cursar con recaídas, donde vuelven a repetir ciertas modo de convulsiones, ¿no? A ver, pasame la próxima. Sí. Bueno, antes de hablar de los patrones de abuso y de dependencia de sustancias, que ustedes ya comprendieron que se trata del consumo problemático, nos gustaría hacer como una breve descripción de algunas cuestiones que se han ido viendo en cuanto a lo que nosotros llamamos la etiopatogenia o la psicopatología del trastorno por consumo, ¿no? En este sentido, lo que decíamos al principio, bueno, esto es un problema personal, es un problema familiar, es psicológico, es social, y bueno, lo cierto es que lo que decíamos al principio, son todas esas cosas, ¿no? Nosotros, el contacto que habitualmente tenemos con el consumo de sustancias es desde un lugar bastante complejo y bastante despectivo en algunas situaciones, ya que ocurre en el contexto muchas veces de los medios masivos de comunicación. Hay alguien que tiene un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. A ver si puede. Ahí va, gracias. Lo que les comentaba es que uno contacta con el consumo de sustancias muchas veces a través de las noticias y de situaciones que se entera, y está muy relacionado, obviamente, con algunas cuestiones delictivas, por lo que implica el trastorno por consumo de sustancias,
y algunas cuestiones erróneas que se manejan a nivel cultural y a nivel social. Pero bueno, lo cierto es que el trastorno por consumo de sustancias sí que está estigmatizado, ¿no? Todas las enfermedades o los sufrimientos psíquicos lamentablemente aún están estigmatizados, y no solamente por la gente que no hace medicina, por los médicos también, muchas veces, incluso por los psiquiatras, hay ciertos trastornos que están estigmatizados, y esa es la lucha del día a día, ¿no? Lograr que las personas podamos entender lo que hablábamos en la instancia anterior, el concepto de alteridad, del otro como distinto y el otro con un sufrimiento psíquico que yo podré tratar de entender qué es lo que le sucede, pero no tengo esa vivencia, ese sufrimiento. Entonces, en ese sentido hay que ser como bastante cuidadoso cuando uno está frente a otra persona que padece un sufrimiento psíquico. Nosotros, en el abordaje del consumo, nos planteamos muchas cosas, y no solo nosotros, muchos autores han intentado dilucidar un poco de qué se trata. Ustedes saben, y si no lo saben lo podemos pensar, y esa es la instancia, esta es la instancia para a veces pensar ciertas cosas, el concepto de familia y el concepto de unidad, ¿no? Como la unidad de la sociedad, ojalá que haya algún profe de sociología ahí en todos los que estamos participando, la verdad es que ha venido cambiando, ¿no? Ha venido de alguna forma desvirtuándose en muchos aspectos. Hay como una cuestión de la familia tipo que parece que ya no es la familia tipo, no lo es, porque no estamos teniendo en cuenta aquellas familias de los padres que se separan, entonces tienen otras nuevas familias, y cómo se llevan los hijos de ella con los hijos de él, y las familias de él con él, y las familias de ella con ella, y cómo se llevan entre ellos, y cuáles son los vínculos intrafamiliares. La cuestión es que se ha generado una situación que no contempla todas las nuevas situaciones sociales, absolutamente validadas, pero no las contempla. Entonces hay un modelo que lo que se plantea es algo que se llama la crisis de amparo, que es donde las familias de alguna forma no han podido o no pueden contener desde el afecto y el límite ciertas circunstancias en el crecimiento y en el desarrollo, ¿no? Y en la construcción de la personalidad, que después lo vamos a retomar en la próxima instancia con ustedes. Pero lo cierto es que hay algunos modelos familiares, y esto por supuesto que familias ensambladas, dice Laura Borges, tal cual, esas familias, que por supuesto que son muy válidas, pero socialmente es lo que viene sucediendo, ¿no? Le podemos encontrar muchísimas explicaciones desde el punto de vista sociológico, pero realmente es lo que viene sucediendo, y parece que la historia viene muy rápido y no podemos acompañar a todos estos movimientos. Cuestión que queda una grieta en todo esto, y hay algunas familias y ciertos modelos de familia que fallan sin la intención de fallar, lógicamente, porque no estamos hablando de ningún acto intencional, pero hay fallas en ese tipo de familias, hay algunos modelos que se empiezan a repetir y a perpetuar, ¿no? Algunas cosas como, bueno, el rol de un padre ausente o ineficaz en el rol del límite, ¿no? Muchos pacientes o muchas personas que tienen un trastorno por consumo de sustancias, uno de los problemas que tienen es que no tienen un no, o sea, no hay un límite. Y el límite no solo es el no, el límite es el sí, el no, el tener un proyecto, el poder esperar para poder obtener medios de placer, para poder sacrificar cosas para obtener medios de placer. Entonces también esta cosa cultural del ya y el ahora y el resolver ahora también hace que haya una red social que de alguna forma favorece este tipo de consumos, ¿no? El rol materno en algunas familias es un rol complejo porque muchas veces es una mamá que tiene sintomatología depresiva, y en ese contexto, bueno, hace su maternaje desde el lugar que puede, ¿no? O porque es una mamá que es absolutamente sobreprotectora, sobreinvolucrada con su hijo, y bueno, y en ese sentido no logra poder poner límites, mensajes contradictorios entre los padres, en una cuestión de o un absoluto todo permisivo o de un autoritarismo extremo. Laura Mujica pone que las familias tradicionales también pueden ser muy disfuncionales, y sí, de eso es lo que estamos hablando, ¿no? No necesariamente, lo que quisimos en realidad decir es que qué cantidad de familias distintas tenemos ahora, y que además, de repente desde el punto de vista social y político y del ensamblaje social, no le hacemos
logrado incluir como realmente se merecen ser incluidas, ¿no? Eso es lo que queríamos decir. Bueno, la mala alianza entre los padres, ¿no? Lo que hablábamos. Y bueno, a veces los modelos adictivos a nivel de la familia, porque a veces ocurre que hay antecedentes familiares de consumo de sustancias, y bueno, eso obviamente desde el día a día también es un factor de riesgo. Bueno, cuando hablamos del patrón de abuso de sustancias, esto que nosotros tomamos con la doctora es del DSM-4, del texto revisado del DSM-4, que es un manual diagnóstico y estadístico que los psiquiatras utilizamos en algunas ocasiones para poder hacer o realizar ciertos diagnósticos, ¿no? Ya que reúnen criterios diagnósticos. El abuso, el patrón de abuso de sustancias, es un patrón lógicamente que se caracteriza por ser desadaptativo. Si preguntan si podrían tener acceso al material, sí, el material queda grabado y después nosotros también enviamos las diapositivas, ¿tá? Eso para todos los que preguntan. Nosotros esto lo enviamos todo a NEP, queda grabada la charla y quedan las diapositivas para que ustedes después accedan. Así que por eso no se preocupen. Bueno, un patrón desadaptativo de consumo de sustancias, ¿verdad? Que puede ser alcohol u otras sustancias, y que conlleva un deterioro o un malestar clínicamente significativo, que se expresa por uno o más de los siguientes ítems que ahora les vamos a referir, por lo menos por un periodo de 12 meses, o sea, un año. El consumo recurrente de sustancias que da lugar al incumplimiento de tareas de la vida diaria. Esto es a nivel familiar, académico, laboral, personal, ¿no? Consumo recurrente de sustancias en situaciones donde hacerlo es potencialmente riesgoso, por ejemplo, la típica, ¿no? Conducir bajo los efectos del alcohol. Problemas legales a repetición relacionados con el consumo de la sustancia. Consumo continuado de la sustancia a pesar de tener problemas sociales continuos o interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia. Por supuesto que para hacer diagnóstico de abuso, de patrón de abuso de sustancias, los síntomas nunca cumplieron con los criterios para una dependencia, que ahora vamos a ver de qué se trata. Vieron que acá hay algunas cosas que quedan claras. Una es que es un patrón de consumo desadaptativo, ¿no? O sea, eso hace que esto tenga un impacto a nivel del funcionamiento de la persona. El consumo recurrente, y lo que no puede esta persona es controlar, ¿no? Porque no puede controlar porque tiene un consumo recurrente que lo está afectando, que además le ha generado problemas, que se expone a situaciones de riesgo, e incluso de esa forma no puede parar de consumir. Ahí está el problema. Por eso esto empieza a hacer la diferencia con el consumo no problemático, que en realidad es algo social, generalmente, a veces las personas consumen solas, pero realmente es algo aislado, que no genera todo este tipo de repercusiones. Bien. Ahora pasamos al patrón de dependencia de sustancias. Estamos en un punto más de gravedad, digamos, ¿no? El abuso era lo que anteriormente decíamos. Ahora, la dependencia de sustancias solo debe hacerse si durante, en algún momento de los 12 meses previos, de manera alternada o de manera continua, han estado presentes 3 o más de los rasgos siguientes. Esto lo tomamos de la CIE-10, que es otro manual de clasificación internacional de las enfermedades mentales, y en realidad nos parece que es el más claro para transmitirles, por eso elegimos el de la CIE-10. El del DSM-4 es muy parecido, pero este es como más breve y más claro. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una dependencia? Bueno, existe obviamente el deseo intenso o la vivencia de la compulsión a consumir una sustancia, que desde ya le decimos que la adicción en sí misma la genera esto que es la dependencia psicológica, que es la vivencia o la necesidad compulsiva de consumir una sustancia, ¿sí? La disminución de la capacidad para controlar el consumo, ya sea de una sustancia o de alcohol. Algunas veces puede ser para controlar el inicio del consumo, ¿no? Esa cosa de que tengo que comenzar a consumir, y otras personas que tienen dificultades para dejar de consumir esa sustancia luego que comienzan a consumir. Otro criterio del patrón de dependencia es los síntomas de abstinencia. Hay un micrófono abierto, por favor, apaguen los micrófonos porque si no es imposible. Ahí lo apagué. Gracias, gracias.
La disminución de la capacidad para controlar el consumo de una sustancia, esto lo decíamos recién, ¿no? Que puede ser para iniciar el consumo, o sea, para decir que no, o cuando uno empieza a poder parar, ¿no? O sea que acá quedan algunos conceptos claros y a veces cuando la gente dice, no, pero yo consumo a veces, o sea que no tengo problemas, porque consumo a veces, sí, pero el tema es que a veces cuando empieza a consumir, consume y no puede parar de consumir, aunque sea una vez por semana. O sea que ahí hay que evaluar bien la situación, porque tal vez haya una dependencia. La abstinencia son síntomas físicos que irrumpen cuando cesa el consumo o cuando disminuye la cantidad habitual consumida. O sea, que hay una necesidad de consumir esta sustancia que se dejó de consumir o que bajó la cantidad del consumo, hay que consumir esa sustancia nuevamente o una similar para poder apagar esos síntomas que se obtienen a nivel físico, se sienten a nivel físico. La tolerancia es otro criterio importante y es el requerimiento de la persona de cada vez tener que consumir más cantidad para obtener el mismo efecto que obtenía previamente, o visto al revés, que la misma cantidad que consumía siempre ya no es suficiente, ¿no? El abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones a causa del consumo, aumento de tiempo necesario para conseguir la sustancia o del tiempo para recuperarse, y la persistencia del consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales. Entonces, para contestar rápidamente algunas de las preguntas que aparecen acá en el chat, el consumo de sustancias puede ser no problemático o problemático. El no problemático lo dejamos. El problemático es el que estamos hablando. Y el consumo problemático de sustancias, desde el punto de vista de la psiquiatría, puede tener dos formas de presentación. Uno es el trastorno con patrón de abuso, que lo dijimos previamente, y el patrón de dependencia, que es el que estamos hablando ahora. El patrón de dependencia se diferencia a grandes rasgos porque aparece la abstinencia y la tolerancia. La abstinencia es el síndrome físico frente al cese o la disminución de la cantidad de sustancia consumida, y la tolerancia es el requerimiento de mayor sustancia para obtener el mismo efecto, o que la sustancia en la cantidad previa ya no es suficiente. Por supuesto que para hacer un trastorno desde el punto de vista psiquiátrico esto tiene un impacto. Tiene un impacto a nivel psíquico, a nivel físico y además a nivel de los pragmatismos, ¿no? Los pragmatismos nosotros hablamos del funcionamiento, lo que hablábamos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, a nivel académico y muchas veces con franco impacto a nivel judicial, ¿no? Bien. Las sustancias de consumo frecuentes, nosotros simplemente vamos a nombrar las más frecuentes porque se imaginarán que son muchísimas y cuando uno ve cuál es la prevalencia de alguna de ellas, estas son las que todos conocemos y son más prevalentes. Del grupo de los psicodislépticos está la marihuana, con un poder adictivo del 40%, que ahora después les vamos a mostrar de qué se trata. Estimulantes del sistema nervioso central, la nicotina, con un poder adictivo de 90%. La nicotina es la sustancia que tiene mayor poder adictivo de las que se conocen. La cocaína y la pasta base de cocaína, que como ustedes sabrán, la pasta base es un derivado de la cocaína, que además de tener la base de la cocaína, nadie sabe qué otra cosa es lo que le ponen ni qué es lo que tiene. Nada es bueno, nada. Pero tiene muchos otros componentes que realmente se van sumando y es una droga extremadamente sucia, ¿no? El poder adictivo es 60%, tanto de la cocaína como de la pasta base de cocaína, y depresores del sistema nervioso central, el alcohol, con un poder adictivo del 20%. Cuando estas se diferencian este tipo de sustancias, lógicamente son a partir de los efectos que generan a nivel del sistema nervioso central. En este sentido, nos parece importante transmitirles el potencial nocivo de la marihuana, ¿no? Pese a que, tal como el alcohol al día de hoy están legalizados, o legalizadas, el alcohol desde siempre, no es una droga inocua, ni lo será jamás. Básicamente porque puede generar absolutamente cualquier trastorno de cualquier manual de psiquiatría que existe. Trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, episodios psicóticos agudos, trastornos que se llaman amotivacionales, que muchas veces simulan un episodio depresivo, ni que hablar repercusiones a nivel físico, a nivel respiratorio, por ejemplo. Pero bueno, después se la contamos más tarde, pero queríamos transmitirles eso desde ya.
Y acá es una cuestión que es un poco, acá lo que dice Elizabeth es tal cual, ¿no? Las drogas al ser legalizadas disminuyen la percepción del riesgo, tal cual, es así. Se disminuye la percepción del riesgo y la verdad que eso puede hacer mucho daño a muchas personas. Por ejemplo, capaz que es un mito, pero está bueno también compartirlo con ustedes, aquello de fumar marihuana te da esquizofrenia, ¿no? Que se escucha por ahí. En realidad no es cierto, fumar marihuana no te da esquizofrenia. Lo que sí se sabe es que aquellas personas que tienen un riesgo de poder eh, generar, que tienen la vulnerabilidad biológica y que efectivamente en algún momento de su vida iban a desarrollar esta enfermedad que es la esquizofrenia, lo que hace la marihuana es acelerar su presentación entre 2 y 3 años. Eso para una persona que va a instalar una psicosis crónica como la esquizofrenia, una de las enfermedades más sufrientes y dolientes de la psiquiatría y más graves, la verdad que perder 3 años de su vida porque empezaron a fumar marihuana sin saber qué, es frustrante, ¿no? Es grave, es triste. Entonces, no podemos dejar de pensar en lo nocivo de la marihuana cada vez que esto aparece. La adicción contiene de manera implícita un vínculo o modo de relación particular, que era lo que le contábamos, ¿no? Ya sea con una sustancia, la nicotina, que hay una compañera decía que no sabía que era tan alto el poder de la nicotina, nadie sabe, pero los que dejan de fumar se enfrentan a esa situación y lo deben intuir, porque es brava la abstinencia de la nicotina. Y bueno, puede ser a una sustancia o a una conducta, lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, el juego. Lo que sí está claro es que es claramente perjudicial. ¿Por qué? Porque tiene un impacto a nivel de la salud física y mental, por el impacto negativo en el funcionamiento diario de la persona, ¿no? Ya sea a nivel, bueno, propio, digamos, personal, lo que hablábamos, académico, laboral, familiar, y con este impacto eventual en lo judicial, y por la imposibilidad de parar, ¿no? Incluso con conciencia propia, a veces las personas con un trastorno por consumo de sustancias tienen conciencia de que esto está generando ciertos problemas, y sin embargo hay ciertos mecanismos psíquicos previo a tomar la resolución de que algo hay que hacer, que uno se empieza como a entrampar, ¿no? Bueno, yo puedo solo, en realidad yo consumo cuando quiero, solo con mis amigos, pero si quiero parar, paro, dejo todo pero sigo con marihuana, que además la marihuana es una droga de consumo escalada. Habitualmente las personas que consumen marihuana en algún momento, o la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría, empiezan a consumir otro tipo de sustancias y algunas combinaciones que son peligrosas, que después se las vamos a contar. Pero la verdad es que empiezan como a aparecer esos mecanismos donde uno queda medio entrampado, ¿no? La persona queda entrampada en esto y la verdad que el resultado es que sigue consumiendo. Y muchas veces los que están como más afectados o más alertas o más en la obviedad de que hay un problema es la familia, ¿no? Los padres, los hermanos, las personas que están, los compañeros de trabajo, ¿no? Que a veces uno no entiende mucho qué es lo que pasa y se desayuna un poco tarde de lo que le está pasando al compañero. Pero bueno, suele suceder, es muy frecuente. El impacto en la salud física y mental, que hablábamos hace un ratito, bueno, repercusiones físicas hay miles, miles. A nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, renal y hepático, que son las más frecuentes. Pero por ejemplo, la marihuana y la nicotina, a nivel físico, realmente generan alteraciones respiratorias. La marihuana puede generar cuadros de bronquitis, bronquitis crónica, como puede generar el cigarrillo, ¿no? La nicotina, el tabaco, en este caso, porque la nicotina es la sustancia adictiva, digamos. A nivel hepático, el alcohol, por ejemplo, ¿no? El alcohol genera daño hepático en muchas ocasiones. A nivel cardiovascular, la cocaína, o la pasta base de cocaína, la hipertensión arterial, los eventos cardiovasculares isquémicos, o sea, los infartos, los accidentes vasculares cerebrales en personas de corta o mediana edad por el consumo de cocaína, ¿no? Y las repercusiones a nivel mental tenemos las repercusiones directas, que es lo que se llama el síndrome disejecutivo frontal, que es una repercusión directa de las sustancias adictivas a nivel del sistema nervioso central, que después se las vamos a comentar, tenemos ahí unos dibujitos y todo, y patología comórbida indirecta relacionada con el consumo de sustancias a nivel mental, porque a nivel físico, ya les decimos, son un montón y pueden ustedes interiorizarse, pero realmente son muchísimas y cobran años de vida de personas muy jóvenes, ¿no? Porque bueno, las personas jóvenes
habitualmente entre los 30 y los 50 años son quienes consumen más sustancias. Por supuesto hay una franja etaria menor en adolescentes, cada vez hay un consumo más precoz de sustancias. Un poco por esto que decía la compañera, ¿no? Hay percepciones de ciertos riesgos que están disminuidas, y eso va en detrimento de la salud, digamos. Bueno, las repercusiones directas a nivel del sistema nervioso central es lo que le comentábamos, se llama síndrome disejecutivo frontal. Por supuesto que no es específico del consumo de sustancias, pero imagínense que las personas que tienen esquizofrenia tienen este síndrome, entre muchos otros, ¿verdad? Pero el síndrome disejecutivo frontal es bastante frecuente en muchos trastornos de la esfera psíquica. Y la dependencia de las sustancias, fíjense, se asocia a la generación de este síndrome. ¿Cómo uno lo objetiva? ¿Por qué se caracteriza? Bueno, tienen dificultades muy particulares en evaluar los riesgos, ¿no? Los riesgos a someterse a ciertas conductas, a ciertas situaciones de riesgo, alteraciones de la memoria y de la atención, conductas impulsivas y desordenadas, ¿no? Esta dificultad también en poder como tener proyectos, proyectarse, todo eso empieza a verse afectado por el consumo crónico que intoxica el cerebro de una forma como a largo plazo, mientras el consumo se sostiene, ¿no? La disminución de la iniciativa y el déficit marcado en habilidades sociales. Estos elementos del síndrome disejecutivo frontal, por supuesto que en el momento en que la persona logra parar de consumir y logra pasar su abstinencia y su proceso de recuperación, estos síntomas propios de este síndrome de alguna forma empiezan como a diluirse, ¿no? La persona se puede recuperar de estas cosas. Lógicamente depende mucho de la intensidad del consumo, el tiempo del consumo y bueno, el daño que haya podido generar de forma crónica el consumo a nivel del cerebro. Por supuesto, otra cosa importante es que las personas que comienzan a consumir a muy temprana edad, eso es en la adolescencia o niños, porque ahora nosotros vemos niños que empiezan a consumir sustancias, forman su personalidad bajo los efectos del consumo. Eso habitualmente da lugar a lo que nosotros vemos años más tarde, que son los trastornos orgánicos de la personalidad, ¿no? Imagínense un adolescente que empieza a consumir marihuana y pasta base a los 12 años, que no es tan raro, lo vemos, y seguramente ustedes que trabajan en el sistema educativo se ven enfrentar lamentablemente a este tipo de situaciones, que sabemos que a veces realmente trabajan duro con esto y se enfrentan todos los días con esto, pero esas personalidades se forman bajo los efectos del consumo. O sea que muchos de estos elementos del síndrome disejecutivo frontal empiezan como a hacer carne, ¿no? Como a empezar a generar rasgos de personalidad propios de esa persona que está consumiendo. Bueno, las repercusiones indirectas a nivel del sistema nervioso central es lo que nosotros llamamos la comorbilidad desde el punto de vista psiquiátrico. Y bueno, el consumo de sustancias y de alcohol tienen una alta comorbilidad con otros trastornos de la esfera psíquica. Bueno, el consumo de sustancias concomitante, ¿no? El consumo de otras sustancias, que acá son algunas combinaciones que nosotros les queríamos transmitir que realmente son muy riesgosas. Por ejemplo, es muy frecuente que las personas que consumen cocaína necesiten, posteriormente a la intoxicación, consumir algo, como dicen ellos, que los baje, ¿no? Ya sea alcohol, benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son todos diazepam, aprazolam, bromazepam, todos los PAM que ustedes conozcan, aprazolam, bromazepam, lorazepam, diazepam, midazolam. Todos esos son benzodiazepinas y son depresores del sistema nervioso. Nosotros los psiquiatras los usamos obviamente como fármacos en tratamientos, pero vieron que ahora se consigue, van a la feria y los compran. O sea, en cualquier lugar se consiguen benzodiazepinas, que son fármacos controlados. Pero las personas que consumen cocaína, después de la intoxicación, necesitan algo que los baje. Cuando la combinación es la cocaína con el alcohol, y ahí usan el alcohol para bajar la intoxicación, se forma un metabolito nuevo que se llama cocaetileno, y es un metabolito altamente tóxico a nivel cardiovascular, motivo por el cual predispone a arritmias graves, como, bueno, taquicardias ventriculares, torcida de puntas, que es una arritmia muy particular, pero mortal, ¿no? O sea que es una combinación bien peligrosa, y la combinación de marihuana y alcohol
lo que produce es intoxicaciones por alcohol muy severas, que pueden llegar al coma alcohólico, y esto sucede porque la marihuana inhibe el reflejo nauseoso. Y vieron que el consumo de alcohol, cuando empieza a ser exagerado, empieza a generar una sintomatología donde el primer rechazo es la sensación nauseosa, ¿no? Algo no anda bien. Cuando uno consume alcohol y marihuana, la marihuana inhibe ese reflejo nauseoso y en ese sentido uno sigue tomando alcohol sin darse cuenta. Motivo por el cual las intoxicaciones pueden ser muy graves. La intoxicación por alcohol es grave en sí misma en los estados, digamos, severos porque inducen al coma, ¿no? O sea que uno puede terminar en un CTI ventilado, o, bueno, traumatismos encefalocranianos graves por caídas, convulsiones. El metabolito formado, ¿cómo no? Se llama cocaetileno. Se llama el metabolito formado. Está súper estudiado, porque realmente se vio que la intoxicación es grave, sucedía eso, ¿no? Las personas jóvenes, ¿no? Infartos, accidentes cerebrovasculares, imagínense, para cualquier persona es una tragedia, un accidente cerebrovascular, ¿no? Pero imagínense un muchacho de 35 o 40 años con una ACV, ¿no? Cocaetileno, ahí puso la doctora Vilat. Muy bien. Bueno, trastornos depresivos, los que quieran, trastornos de ansiedad, los que quieran, con cualquier sustancia de la que estamos hablando, y trastornos psicóticos inducidos por sustancias, los que ustedes quieran, y puede ser tanto en la intoxicación o en la abstinencia de la sustancia. Nosotros, para no confundirlos, la abstinencia puede ser ese síndrome que hablábamos previamente, donde el cese de la sustancia o la disminución genera aquella sintomatología física extremadamente desagradable, pero nosotros también llamamos abstinencia cuando las personas logran dejar de consumir. Por ejemplo, si alguien deja de consumir y está 6 meses sin consumir, nosotros a veces decimos, bueno, esta persona hace 6 meses está en una abstinencia sostenida, pero no por los síntomas, sino por la situación en relación al consumo. Entonces, los trastornos psicóticos, cualquier sustancia, ya sea en la intoxicación o en la abstinencia, que pueden ser agudos, y eso para la psiquiatría implica que tiene un inicio y un final, o en algunas situaciones se pueden cronificar, están los trastornos psicóticos persistentes inducidos por sustancias, o sea que muchas veces en el equilibrio entre la vulnerabilidad biológica, que ahora les vamos a mostrar un poquito de qué se trata, y algunas situaciones psicológicas y sociales que predisponen, hay ciertas sustancias que pueden generar cuadros que persisten en el tiempo, ¿no? Y bueno, por supuesto que aumenta el riesgo de suicidio. Ustedes saben que, por ejemplo, la cocaína, y bueno, la pasta base de cocaína, por ejemplo, genera un efecto depresor muy importante, una depresión muy importante en el momento del craving, ¿no? Cuando hay una abstinencia por un cese de la sustancia, y entonces ahí está el craving, el riesgo suicida aumenta muchísimo, y con ello, obviamente, los cuadros depresivos. Nosotros, en el 2019, hicimos un trabajo de investigación en la División de Servicios Médicos, donde obtuvimos algunas cifras bastante interesantes, digamos. Hay un niño ahí, pobrecito, que llora. Bastante interesantes. En la presentación anterior les mostramos lo que habíamos obtenido de depresión y ansiedad, y es muy similar a población general. Y en este caso, acá pueden ver, por ejemplo, el consumo de sustancias, 0,9%. Esto fue una encuesta autoaplicada que se hizo. El craving es la sensación o la vivencia muy desagradable cuando cesa el consumo. Es como un gran síndrome de abstinencia el craving. Este estudio que hicimos fue en el año 2019, por un periodo más o menos de 8 o 9 meses, donde todas las personas que iban al servicio médico, excepto las prórrogas docentes o los reingresos, ¿no? Las personas que estaban certificadas, habían estado certificadas por salud, ya sea de causa psíquica o causa médica, accedían o no a aplicar, digamos, esta encuesta, que la hacían de forma absolutamente anónima, y nosotros después procesamos los datos y obtuvimos estos datos. La verdad es que tanto en el consumo de sustancias como en, por ejemplo, los intentos de autoeliminación, la percepción es que la cifra fue bastante menor a lo que vemos todos los días. Pero fíjense,
El consumo de sustancias fue un 0,9% de las personas que accedieron a completar la encuesta. Y si ven, por ejemplo, en el sexo masculino predomina, lo que también es bastante frecuente a nivel de la población general, es más o menos lo que sucede. Las edades, ¿no? Entre los 18 y los 44 años, pero vieron que son 3 personas. Esto realmente, de lo que vemos nosotros en consultorio, está subdiagnosticado. Mucha gente no llenó el ítem de que tenía un problema con el consumo. El estado civil, los solteros, esto también suele ser lo que sucede a nivel de la población general. Y bueno, Montevideo no marcó nadie, y el interior eran todo el resto de los departamentos, o sea que bueno, es una cifra que está un poco capaz que aumentada, pero llama un poco la atención. Yo creo que esto, sin lugar a dudas, refleja el estigma, ¿no? Que las personas tienen, no solamente desde lo social, que se genera este estigma con el consumo, sino, por un lado, la no percepción de problema, o aquello de, bueno, si estábamos seguros que aquello era anónimo, no sé, nos generó esa duda, pero la verdad es que la gente no se animó a marcarlo. Bueno, y el impacto en los pragmatismos, espérate que no terminé, ahí va. El impacto en los pragmatismos, que es el funcionamiento diario, de lo que hablábamos, que creo que ustedes ya lo han incorporado, y el aumento de riesgo de situaciones judiciales en la órbita, sobre todo penal, ¿no? En cuanto a lo delictivo. Por supuesto que nosotros cuando hicimos este estudio era comenzar, digamos, a poder establecer algunas líneas de abordaje, porque nosotros desde el servicio lamentablemente llegamos un poco tarde y a veces por la modalidad no tenemos mucho poder de intervención en esas situaciones, excepto tratar de manejar desde lo laboral este impacto que hablábamos, ¿no? Desde lo laboral, pero bueno, el plan de ese estudio era poder obtener insumos para una política o insumos para poder generar nuevas cosas y acompañar a estas personas y poder de alguna forma ofrecerle algún tipo de apoyo. Pero bueno, ojalá que eso más adelante podamos llevarlo adelante. La imposibilidad de parar tiene que ver con factores fisiológicos, ¿no? Hay una vulnerabilidad biológica en ciertas personas, entendida como la posibilidad de que una persona culmine siendo dependiente de una sustancia si es expuesta a esa sustancia por suficiente tiempo e intensidad. O sea que hay personas que biológicamente podrían estar predispuestas, por ejemplo, se plantea una menor densidad de ciertos receptores, que ahora les vamos a mostrar cuáles son, con lo cual, si uno lo expone a una sustancia adictiva por suficiente tiempo y suficiente cantidad, es como echar leña al fuego, digamos, ¿no? También hay factores psíquicos y factores socioculturales. Miren qué interesante. En la próxima. Esto es muy interesante y tiene una cuestión biológica muy importante, que es la vulnerabilidad biológica. Hay circuitos de recompensa a nivel del cerebro, que son los circuitos relacionados con el placer, ¿no? Por lo tanto, dependiendo de lo que a cada uno nos dé placer, pero por ejemplo, la torta de chocolate, a todo lo que nos gusta el chocolate, vale, ¿no? Yendo a cosas más obvias para todo el mundo, bueno, a ver, el placer sexual, el placer de alimentarse, el placer del ejercicio físico, por ejemplo, todo eso genera cambios absolutamente potentes e importantes a nivel del sistema nervioso central en el circuito de recompensa, que básicamente tiene diferentes áreas. Por ejemplo, bueno, el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, pero no importa. La cuestión es que hay un circuito de neuronas que básicamente están dominados por la dopamina, que es un neurotransmisor relacionado con el placer y con algunas otras cosas, pero ahora con el placer. Y entonces cuando uno, por ejemplo, se come la famosa torta de chocolate, hay un pico de dopamina a ese nivel que es importante, tiene una duración media y termina. Ahora, cuando uno tiene cierta vulnerabilidad biológica y se expone a una sustancia, que ahora después le vamos a mostrar unas gráficas, esa sustancia genera un pico enorme de dopamina en ese lugar, que es brusco en su ascenso y también brusco en su descenso, pero es muy alto. Y cuando uno eso lo pone en escenario de una persona con cierta vulnerabilidad también psicológica, en esto de que necesita el placer ya, de que no puede esperar,
de que seguramente está escapando de una situación, una vivencia afectiva con la cual no está pudiendo, eso empieza a generar una cuestión de repetición, ¿no? Porque si yo estoy bien, quiero volver a estar bien, y si estoy mejor, quiero volver a estar mejor. Y entonces, como yo con los reforzadores naturales, como la famosa torta de chocolate, no lo voy a poder obtener, eso genera este patrón de dependencia donde la persona empieza a obtener placer a partir de la sustancia, a tal punto que es la única forma de obtener placer, ¿no? Entonces, lo que nosotros les quisimos mostrar acá, no sé si ven bien el dibujito, por lo que a veces queda como medio borroso, pero creo que se ve, esto de que facilita el aprendizaje de esta conducta y promueve la repetición. ¿Y por qué? Por lo que nos pasa a todos, nadie quiere estar mal. Todo el mundo quiere sentirse bien. Y si uno obtiene y tiene vulnerabilidad biológica para esto con una sustancia, va a tender a repetir, inevitablemente, ¿no? Entonces, el placer con reforzadores naturales, fíjense, la torta de chocolate, el ejercicio, el placer sexual, es vivido como íntimo por esta persona frente al estímulo que le genera el consumo de la sustancia, que es rápidamente placentero. El problema es lo que viene después, ¿no? Que es la abstinencia, que es una cuestión extremadamente desagradable para las personas, ¿no? Y bastante invivible, si se quiere. Miren esta gráfica que sigue en la próxima, que creo que muestra bastante. Miren, en la gráfica de la izquierda está el pico de dopamina con el sexo, por ejemplo. Vieron que si bien no se ven muy claramente los números, las referencias de los gráficos, es un pico, digamos, bajo y con un descenso paulatino, ¿no? Es breve también. Ahora, el otro, por ejemplo, con las anfetaminas, fíjense el pico rápidamente de dopamina que se genera y la bajada, ¿no? Es rápida y brusca. O sea que mientras la persona anda en el pico allá arriba, es la euforia total, se siente perfectamente bien. El problema es cuando empieza a descender ese pico, ¿no? Ahí es que empiezan a aparecer los síntomas de abstinencia. Por ejemplo, con la pasta base lo que se ve es que este pico es rápidamente alcanzable y muy rápido desciende y la abstinencia se disocia muy rápido en los receptores. Entonces la persona necesita más rápidamente, ¿no? Porque no tiene una permanencia en el receptor que pueda como sostenerse en el tiempo. Baja tan rápido y da abstinencia tan rápidamente que la persona empieza a repetir la conducta del consumo. Miren, acá dice, las sustancias con poder adictivo impactan a nivel de la liberación de dopamina en el circuito cerebral de recompensa, que es el núcleo accumbens, generando una liberación de dopamina mayor que los reforzadores naturales, por lo tanto genera placer muy intenso, de breve duración y con rápido y brusco descenso, asociado al craving, que es lo que me preguntaba una compañera por allí, y la necesidad de volver a consumir para calmar el intenso malestar llamado abstinencia. Núcleo accumbens, sí, Laura, accumbens. La próxima. Bueno, lo que hablábamos hoy en la forma de la evolución, ¿no? Que es un trastorno crónico. La verdad es que, ahora después les vamos a mostrar en qué proceso es que uno puede ayudar a la persona que consume, pero la verdad es que cuando la gente logra dejar de consumir, la recaída es dura. Es dura porque hay una vivencia de fracaso, ¿no? Las personas realmente lo logran con muchísimo esfuerzo y siempre es una decisión consciente y con mucho esfuerzo decir que no. Entonces, cuando las personas lo logran y tienen una recaída, se asocia mucho a sintomatología depresiva, a riesgo de conductas suicidas y una vivencia de frustración bastante desoladora. Entonces, cuando uno transmite que esto es una enfermedad y que, bueno, el curso es la remisión y en algún momento que exista una recaída, tal vez podemos hacer que esas recaídas no tengan ese tinte tan triste, ¿no? Para las personas. ¿Dónde está el riesgo de recaída? Siempre está el riesgo de recaída, pero es especialmente importante cuando las personas tienen una situación vital muy estresante, bueno, una separación, un problema económico muy importante, situaciones laborales estresantes, ¿no? Las que conocemos todos. O sea, las situaciones vitales estresantes para estas personas, así como a otras les genera otro tipo de malestar o situaciones, en ellos puede generar una recaída. El malestar emocional intenso, por el motivo que sea,
y la exposición frecuente a la sustancia, ¿no? Uno a veces piensa cuando los pacientes, muchas veces los muchachos jóvenes o las muchachas jóvenes, no, son las juntas, te dicen, no, no son las juntas, yo me junto. Y bueno, no es todo el problema, pero la verdad que es un asunto. Porque si vos vivís en un lugar donde realmente la exposición y el riesgo del consumo está puerta con puerta, y bueno, y tenés todas estas vulnerabilidades, capaz que a la primera de cambio, cuando te sentiste mal, cruzaste la calle. Entonces, realmente es un asunto el contexto en el consumo de sustancias, y capaz que ahí es la pata que hablábamos también, o una de las patas de lo social, ¿no? Que es súper importante. Pero bueno, es un conjunto, son todas estas cosas y son todas las que tenemos que tener presentes. La buena noticia es que hay un abordaje terapéutico. Hay dispositivos en nuestro país que nosotros al final les vamos a dejar algunos contactos y algunas cuestiones para poder contactar con esos centros. La verdad es que nos estamos quedando sin lugares, digamos, ¿no? Tenemos una población muy importante con consumo de sustancias y a veces es muy difícil el abordaje en el momento adecuado. Pero el abordaje terapéutico tiene que ver con mantener la abstinencia, o sea, aquello que les contábamos, que es el tratar de no consumir, el hacer el intento y lograrlo, que a veces es una vez, dos veces, ¿no? Nunca, yo creo que todos los psiquiatras transmitimos eso, cuando alguien empieza a intentar dejar de consumir porque está en la etapa contemplativa, que ahora la vamos a ver, de decir, la verdad que esto me está generando un problema, a veces intentan una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, 5, 10, y bueno, y a la 15ª lo logran. Y de eso se trata, ¿no? Del acompañar en ese proceso de cada paso es un paso y cuando volvés para atrás nunca caes al mismo lugar, estás en un lugar distinto. Entonces, eso es importante y es esperanzador para el otro, saber que un tropezón no es caída, ¿no? Entonces, esto que decíamos, es un esfuerzo muy importante por parte de la persona y es un producto de un acto consciente. Los dispositivos son privados, sí, algunos son públicos, no todos son privados. El momento de abordaje depende principalmente de la etapa en la que se encuentra la persona. Y ahora acá les vamos a mostrar cuáles son esas etapas. Hubieron dos autores que describieron estas etapas, que son, bueno, Prochaska y Di Clemente, que son etapas, digamos, en las fases del cambio que ellos dicen, ¿no? En la etapa precontemplativa del consumo, no hay conciencia de que es un problema. O sea que en esta etapa no hay posibilidad de que desde la salud, por decirlo así, se pueda ofrecer algún tratamiento que la persona esté dispuesta a hacer, porque si vos pensás que esto no es un problema, es como si yo te digo, tú sos diabético. No. Bueno, tenés que recibir insulina porque sos diabético, y vos me decís, no, yo no soy diabético, lógicamente no vas a recibir la insulina. Esto es lo mismo. Y si tenemos presente de que, a ver, la persona previamente tiene que tomar la decisión y que esto es un acto consciente, es muy difícil en la etapa precontemplativa que la persona entre al sistema de salud. Ahora, cuando estamos en la etapa de contemplación, o contemplativa que se llama, las personas empiezan a cuestionarse de que efectivamente hay un problema y de que capaz que pueden hacer algo para solucionarlo, capaz que el problema está en este consumo. Entonces, en esta etapa contemplativa es que realmente uno tiene que agotar todas las herramientas que existan para lograr captarlo por el sistema de salud, ¿no? Captarlo por el sistema de salud implica varias etapas en el tratamiento, que ahora después se las vamos a mostrar, pero es en esta etapa, previamente es muy complejo. Después viene la etapa de preparación, que es cuando la persona realmente se decide a cambiar, ¿no? Primero se dio cuenta que era un problema, y ahí el sistema de salud puede aprovechar esa instancia y acompañar. Y el motivo, acá en el escalón de la preparación, la persona está decidida. Hay una cuestión consciente de que está decidida a hacer el tratamiento y hacer lo que sea necesario para poder estar mejor, lo que el sistema le puede ofrecer. La acción es cuando realmente se realiza el cambio. La persona deja de consumir. Y la etapa de mantenimiento es variable en su tiempo. Hay personas que logran abstinencias de muchísimos años, otras personas que al principio son unos días, después son unos meses,
después son unos años, después son unos meses, ¿no? Eso depende de cada uno y de las fortalezas y de la situación, ¿no? De la vida de cada uno. Pero vieron que acá está la recaída, que es la vuelta a empezar, pero la verdad es que a partir de la recaída es difícil que se vuelva a caer acá, en la precontemplativa. Cuando hay una recaída, después de una abstinencia sostenida, la verdad que la gente vuelve a este escalón. Y entonces uno tiene para hacer más rápidamente, digamos, ¿no? El otro accede más rápidamente al tratamiento. Acá los compañeros hablaban entre ellos y yo a veces me distraigo un poco porque trato de leer y a la vez charlar con ustedes. La verdad que esto es un trastorno, es una enfermedad, y cuando uno parte y piensa que acá hay un sustrato biológico, como les comentamos, la verdad que es muy difícil, ¿no? Yo no puedo decidir dejar de tener sueño, por ejemplo. Cuando tengo sueño, y no decido si tengo sueño o no tengo sueño. Y cuando tengo hambre, y no decido si tengo hambre o dejo de tener hambre. Esto es lo mismo. Cuando yo tengo un trastorno por consumo de sustancias, en ese momento en que estoy en carrera de consumo, no estoy tan libre de decidir si quiero dejar o no quiero dejar, ¿no? Entonces, aquello de la voluntad es un tema, porque no en cualquier momento de estos que tenemos acá en las fases del cambio se puede poner voluntad, ¿no? Por supuesto, la voluntad para el inicio del tratamiento, sí, por eso hablamos de que estamos en la etapa de contemplación, cuando eso realmente se puede llevar adelante, ¿no? Porque acá en esta etapa, lo que hablábamos, no hay conciencia de un problema. Bien. La que sigue. Bueno, el abordaje terapéutico del consumo problemático de sustancias, entonces, tenemos uno que es, 100% médico, ¿no? Que es en la intoxicación, en la sobredosis, que bueno, obviamente son cuadros que pueden ser una urgencia o una emergencia médica, ¿no? Ya no hablamos ni siquiera de una emergencia psiquiátrica, es una emergencia médica por las repercusiones que esto puede tener, de riesgo vital. Pero en el tratamiento del consumo en sí mismo, sí podemos tener el tratamiento del abuso o la dependencia de sustancias, y se habla básicamente de tres fases, ¿no? La primera fase es la fase de desintoxicación, la segunda fase es de deshabituación y la tercera fase es de rehabilitación. La primera fase, que es la de desintoxicación, acá hay toda una discusión planteada desde muchos lugares. Muchos autores dicen que cuando la persona pide ayuda y dice ya, que quiere ya ingresar y que ya quiere desintoxicarse, tendríamos que tener lugar, pero eso nos excede a los psiquiatras, ¿no? Es una cuestión de salud pública. Habría que haber lugar para que esta persona sea ingresada rápidamente. Hay otros autores que ponen como en discusión eso y dicen que bueno, que si hay una decisión tomada no debería de por qué actuarse ya, que esa persona debería de esperar porque estamos como reforzando el ya, el ahora, el ya, resuelvo ya. Yo la verdad que personalmente, ojalá tuviéramos más dispositivos y cuando la persona pide ayuda y está en esa situación, tener un lugar donde derivarlo realmente y donde se pueda asistir, porque es la oportunidad, ¿no? Lo que hablábamos hace un ratito, que creo que termina como en esto, es la oportunidad y ahí deberíamos de poder ofrecer algo. Si la persona sostiene o no sostiene, en ese momento, si ese es el momento, bueno, después lo veremos, pero estaría bueno y sería como muy saludable contar con dispositivos en la agudeza, que la verdad es que no tenemos muchos. La desintoxicación, entonces, se puede hacer de forma ambulatoria o de forma, en un ingreso. La forma ambulatoria depende mucho de la contención familiar, de dónde esa persona viva, por la cuestión social que hablábamos, si es posible, de acuerdo a los síntomas de abstinencia, que se tratan con medicación, y es lo que los psiquiatras podemos brindar desde el punto de vista farmacológico. Saben que para la abstinencia de sustancias, la única que tenemos aprobada, y fármacos aprobados realmente para la abstinencia es para el alcohol. Para el resto de las sustancias, todas ellas, no hay fármacos específicamente aprobados, y nosotros sabemos con qué bajar la ansiedad, la impulsividad, el malestar afectivo que genera la abstinencia, pero no tanto
no como sucede con el alcohol, que es mucho más claro y está mucho más aprobado. Pero volviendo a la desintoxicación entonces, si se puede de forma ambulatoria, se puede indicar, no hay ningún problema. La verdad que es muy difícil en la realidad que ocurra de forma ambulatoria, que las personas logren. Y además es un periodo bien difícil porque todos los síntomas de ansiedad son extremadamente intensos, muy, muy desagradables. No solamente es la vivencia psíquica de la falta de la sustancia y el craving psíquico, sino el físico, ¿no? Genera unos síntomas de ansiedad brutales, una disforia, que es la disforia es como un enojo pero sin límite, es como un oso enjaulado, es una sensación extremadamente desagradable, entonces a veces vivirlo en la casa no está fácil, porque si vos estás ingresado, bueno, puede haber un psiquiatra de guardia, vos necesitas más medicación y el psiquiatra puede ir, indicar más medicación para que estés más tranquilo, para que eso pase de una forma más desapercibida. Por ejemplo, acá en Montevideo, en el Hospital Maciel, eh, hay camas de desintoxicación, son muy poquitas, en la sala La Rañada, que es la de salud mental, son muy poquitas camas que tenemos, 2 de mujeres y 2 de hombres. Imagínense que con la población que tenemos con este problema no da mucho, pero bueno, a veces son los recursos que tenemos, y ahí después de pasar por un dispositivo y un comité de recepción, los pacientes pueden ingresar a esta etapa de desintoxicación. Pasada esta etapa, que la verdad que es difícil, pero con un buen apoyo farmacológico, una contención psicológica, un abordaje social, las personas lo logran, se pasa a la etapa de deshabituación, que es una etapa más sostenida en el tiempo, después de la desintoxicación, o como dicen las personas a veces de estar limpios. Hay toda una cuestión de deshabituación con la sustancia. A ver, acá me preguntan. ¿Qué se refiere con desintoxicación? Lo que estábamos diciendo. La desintoxicación es el periodo de tiempo donde la persona deja de consumir y entonces, lógicamente, por tener una dependencia o un abuso, va a tener síntomas de abstinencia y bueno, en una internación lo que uno hace es poder abordar esa sintomatología para que la persona pase lo mejor posible. Bueno, la deshabituación, como le decíamos, es el paso posterior, es por un periodo más prolongado, lleva un poco más de otro pienso. Acá el abordaje psicoterapéutico, no solamente individual, sino grupal. Las formas de comunidades y de abordajes grupales son extremadamente beneficiosas para las personas, porque a veces no es solamente abordar al emergente familiar, que es el adicto o el que consume. A veces es una problemática, muchas veces a nivel familiar, donde esta persona es un emergente, ¿no? De un conflicto o de una disfunción familiar muy importante, y bueno, a veces todos necesitan ayuda. Entonces los abordajes psicológicos, psicoterapéuticos en estas instancias son fundamentales. Por eso la deshabituación, además de ya haber ganado la abstinencia sostenida, porque suponemos que la persona paró de consumir, mejoró todo lo que es la sintomatología de abstinencia, seguramente tenga medicación para poder manejar esa sintomatología si volviera a aparecer, y la deshabituación ahí es que se puede empezar a realizar, y ya les digo, es con apoyo psicoterapéutico, en comunidades terapéuticas, lo mismo que la rehabilitación. Ya cuando la persona llegó a la etapa de rehabilitación, la verdad que recorrió el camino más difícil, tiene como el partido no ganado, por eso de las recaídas, pero le está yendo muy bien. Realmente cuando llegó a la rehabilitación, le está yendo muy bien, y es la etapa en que hay que apoyar, ¿no? Porque ustedes imagínense que estas personas habitualmente cuando llegan a esta situación han quedado solas, ¿no? Porque la familia se cansa, porque los amigos se cansan, porque pueden ser despedidos de su trabajo, por lo tanto además tienen problemas económicos, y además es muy frecuente que deban, porque en realidad compraron droga y no tienen para pagarla. La situación es caótica, o sea que en la deshabituación, en la rehabilitación, sí será importante el tema del apoyo psicoterapéutico. Acá Laura habla de lugares religiosos, y también es cierto, en la diapo que hicimos algunos están allí. Mucha gente, hay varias cosas, ¿no? Hay gente que dice, pero yo no voy a cambiar una droga por otra, ¿no?
Entonces vos le querés indicar quetiapina y él te dice, yo no voy a cambiar una droga por otra. Bueno, pero en realidad la droga, si vos querés, que le estás ofreciendo, que estás negociando con él, es con el objetivo justamente de que logre dejar una sustancia que es extremadamente nociva, puede ser por un periodo de tiempo determinado, ¿no? Pero no tiene los efectos nocivos que tiene una sustancia como la cocaína, por ejemplo. Y bueno, otras personas dicen, bueno, pero si yo dejo, ahora no soy adicto a la cocaína, pero soy adicto a la religión, ¿no? Y uno ahí pone en la balanza, bueno, ¿qué te está haciendo mejor? Porque ahora capaz que en esto de la religión vos tenés un grupo de pertenencia, te sentís bien con otras personas. Hay algunos lugares de estos que nosotros tenemos a veces los inconvenientes de que no permiten que las personas tomen medicación. Y ahí a veces es un problema porque la persona realmente lo necesita. Y claro, genera un conflicto porque encontré un lugar de pertenencia donde me siento cómodo, logro mantener la abstinencia, pero no puedo tomar medicación. Y a veces dejan la medicación y empiezan a tener nuevamente síntomas de abstinencia, y ahí, imagínense en aquella vulnerabilidad que hablábamos, bueno, es una cosa límite, ¿no? ¿Cuánto falta o qué falta para que salga y busque consumir? O sea, pero no son todos, y realmente yo por lo menos tengo experiencias personales de muchos pacientes que han andado muy bien, que han logrado realmente sentirse muy bien en esos lugares, que además no son de permanencia absoluta, ¿no? Las personas tienen como ese grupo de pertenencia, pero pueden salir, hacer otras cosas, o sea, bueno, en fin, no todo es como complicado, pero es cierto lo que decía la compañera, sí, hay lugares. Bueno, esto es lo que hablábamos, ¿no? La desintoxicación. No, no son sectas, Claudia. La desintoxicación es un proceso que puede realizarse de forma ambulatoria o en régimen de internación, como les comentábamos. Y bueno, consiste en un apoyo integral, ¿no? Que intenta realmente ser, bueno, farmacológico, psicológico y social, principalmente para la sintomatología de abstinencia. El apoyo farmacológico depende de la sintomatología presente, ya sea por la abstinencia y por la eventual asociación de otros trastornos de la esfera psíquica, ¿no? También física, digamos, porque acá muchas veces cuando la persona llega, no solamente tiene los síntomas por la abstinencia de la sustancia, a veces ya asoció otras cosas, ¿no? A veces es una persona que tiene, imagínense, un trastorno por consumo de cocaína con patrón de dependencia y está cursando un episodio de depresión mayor, por ejemplo. A veces uno piensa, bueno, ¿y es secundaria la cocaína o no es secundaria la cocaína? ¿Y qué importa? Lo vas a tener que tratar igual. O sea que muchas veces, cuando estas personas llegan a la consulta, ya asociaron otras patologías, no solo físicas, psíquicas, a veces también físicas. Imagínense otro ejemplo típico, una persona que tiene un trastorno por consumo de alcohol con un patrón de dependencia, habitualmente llega a la consulta con síntomas que pueden ser severísimos, como confusiones mentales, trastornos psicóticos y además con una repercusión hepática muy importante. O sea, son cuadros realmente que son mucho más, el universo de los trastornos por consumo de sustancias es mucho más complejo de lo que uno puede imaginarse, ¿no? Excepto cuando la gente en situación de calle llega muchas veces por consumo. Sí, Sí. sí, sí. Creo que la pregunta es si muchas de las personas que llegan a situación de calle es por el consumo, y la verdad que sí, Ah, al revés. claro, porque lo O sea, pierden todo, ¿no? O que sea, llegan a la situación de calle por el consumo. sí, exacto, eso mismo, realmente. Personas a ver, no sé, yo tengo varios ejemplos, pero personas con un muy buen pasar económico, por ejemplo, o sea, esto excede las clases sociales. Lógicamente que las personas que están en situaciones sociales más vulnerables, y en este contexto social del que hablábamos, familiar, todas las dificultades que se generan en ciertos grupos sociales, lamentablemente, ¿no? Predispone el consumo de sustancias, y sustancias que son mucho más nocivas, o sea, muchísimo más nocivas, porque no tienen acceso a cocaína, por ejemplo, que es horrible, pero no es lo mismo que consumir pasta base, no es lo mismo que inhalar disolventes orgánicos, no es lo mismo. Pero el consumo de sustancias no tiene mucho que ver en sí mismo y en su totalidad con las clases sociales, sí la sustancia de consumo. Una persona alcohólica que dejó hace años puede tener trastornos psicóticos.
Puede tener, depende. Ahí hay que ver el caso puntual, porque puede tener, por ejemplo, lo que se asocia mucho a los consumos prolongados de alcohol son los deterioros cognitivos a largo plazo, que es como los pasos previos a las demencias. Y ahí abrimos el abanico de las demencias, que son muchísimas, pero pueden tener repercusiones realmente. Es raro que alguien que dejó de consumir alcohol hace muchos años haga un episodio agudo, psicótico, pero sí tiene otras, lo predispone a otro tipo de enfermedades psíquicas. Bien, a ver la próxima. Bueno, la deshabituación y la rehabilitación son fases posteriores del abordaje terapéutico, como les comentábamos, y pueden realizarse en régimen ambulatorio, generalmente se hace así, ¿no? La rehabilitación es de largo alcance y habitualmente en dispositivos en carácter de comunidades terapéuticas. Ahí, por ejemplo, son muy famosas Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. Algunas personas no se sienten cómodas y no adhieren a ese tipo de comunidades, y otras, muchas sí, y la verdad que las que adhieren les va muy bien. Ellos tienen como un funcionamiento también como en escalones, si se quiere, donde muchas veces las personas que logran una abstinencia por mucho tiempo se forman o pasan a ser líderes de ciertos grupos, y entonces se generan realmente grupos de pertenencia y el compromiso del no consumo que apoya mucho. Tomando en cuenta la típica evolución en remisiones y recaídas, es importante comprender las recaídas como parte de la enfermedad. Ahí va, el más experimentado va ayudando a los que ingresan, exactamente, eso, dicho bien fácil. Las recaídas constituyen un punto crítico y doloroso para la persona, vivido como un fracaso, motivo por el cual debe acompañarse y realizar el tratamiento que sea necesario en ese momento, ¿no? Dispositivo Ciudadela, sí, los pusimos ahora acá al final. Dale la próxima. Me perdí leyendo el chat. Dispositivos de ayuda disponibles. Miren, acá tenemos varios de los que ustedes nombraban. Bueno, el dispositivo Ciudadela, que esta es la dirección, los teléfonos de contacto. Iscalí, que es un lugar también donde, a forma de comunidad terapéutica, donde muchas personas con situaciones problemáticas de consumo hacen la deshabituación y después la rehabilitación en diferentes dispositivos que tiene Iscalí. Bueno, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, y los dispositivos religiosos que todos conocemos, ¿no? Que existen, que también son bueno, bastante beneficiosos para muchas personas. Bueno, esta es la referencia bibliográfica a grandes rasgos que utilizamos para armar esta presentación y compartir con ustedes. En el interior me preguntan, no sé, Janet, en el interior, pero a veces es cuestión de poder como comunicarse con algunas de estas otras, que son las que te pueden dar como más información de otros dispositivos. Claro, nosotras las dos, tanto la doctora como yo, trabajamos siempre en Montevideo y son las que más conocemos, pero en el interior hay también, de hecho hay chacras y lugares em, como de mucha tranquilidad que ayuda mucho a la gente. Chacras en muchos lugares hay. Sí, igual desde el dispositivo Ciudadela envían al interior. A veces las casas están en el interior y, por ejemplo, Chanaes, que está en San José, y bueno, dependen de Ciudadela también. Hay varias. Después está sí, es lo mismo, iba a decir lo mismo que vos, sí, que se derivan en realidad. Ahí Pero está, muchas se veces están derivan nosotros, desde acá, pero sí, las sí, casas están en el interior, o sea que depende de dónde provenga la persona también. claro. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, siempre y cuando nos ordenemos, porque somos un montón. ¿Alguna pregunta? Yo no puedo, Sí, exacto, Pedro. el que se quiera desmutear y hablar, se desmutea, porque yo creo que no puedo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Fabiana. Buenas tardes, Fabiana. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Muy, muy informativo todo esto, muy esclarecedor sobre todo.
y quería saber si esto forma parte de varias charlas. Tenemos otra ahora más adelante, Sí, acerca sí. de más o menos esto, porque en realidad que te queda como cortito, te queda como Sí, chiquito todo esto. mira, nosotros con la doctora nos planificamos este año estas 3 charlas, capaz que vos entraste después. Me La perdí primera una. está, igual todas van a quedar grabadas y nosotros vamos a enviar a los compañeros de ANEP los PPT de la PowerPoint para que ustedes los tengan. Claro, La anterior fue de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos y claro. nosotros, bueno, la tuvimos que grabar y están editándola y qué sé yo para que quede más bonita y la colgarán en la página, así que van a tener acceso y el PowerPoint también. Así que para nosotros es un Claro. placer y realmente a veces, no sé si hemos tenido la oportunidad de cruzarnos con algunos de ustedes, pero siempre nos encontramos en el servicio, ¿no? Siempre nos encontramos en la cosa de la certificación médica y bueno, nosotras, por lo menos desde la psiquiatría, sentimos que desde ahí podemos hacer poca cosa, porque la verdad es que tenemos poca intervención. Y nos pareció que estos 3 temas, y la próxima que vos nos preguntabas es de trastornos de personalidad, o para lo más común, aquellas personas difíciles, que todos tenemos alguno por ahí, que no sabemos cómo resolver, que nada le viene bien, ¿no? Bueno, vamos a intentar hablar un poquito de ese tipo de personalidades, pero bueno, son como los 3 temas más importantes o más prevalentes. Nosotros, eh, a ver, no tienen por qué ser las únicas y seguramente si todo sale bien y si Dios quiere podemos hacer otras. Por ejemplo, no sé, trastornos mentales graves y persistentes, que son un gran tema y son personas realmente con trastornos mentales muy graves y no por eso invalidantes, donde realmente con la integración y con conocer un poco de qué se trata podemos tener otra perspectiva, ¿no? De esa persona que uno no entiende muy bien qué es lo que le sucede. Pero bueno, nos Claro. gustaría, de repente, ya no sé si este año, porque aunque les parezca mentira, esto lleva su tiempo y hay que programarlo y toda una cuestión logística, pero por supuesto que no está cerrada la oportunidad y nos encantaría, yo qué sé, nos parece que está bueno, como estas instancias de intercambio, porque en definitiva somos todos partes de la comunidad educativa, o sea que, ¿no? Está buenísimo tener Claro, estos está encuentros. muy bien porque hay mucha ignorancia y mucho, como hay ignorancia, lo que hay es prejuzgar a la persona o esto otro que se llama estigmatismo. No, Sí, estigma, Estigma, ¿entendés? estigma, estigma. estigma. Estigmatismo es otra cosa. Entonces, claro. Y una cosa que quiero preguntar antes de dejarla. Sí, ¿La sí, ANEP mismo tiene para los funcionarios algún tipo de teléfono que vos puedas llamar y para, ¿no? mirá, Como para, pero sí. vos decís de qué tipo, de algún trastorno en particular. Claro, que contenga a los funcionarios, digamos, que no tengas que ir a, no sé, a Mirá, otro lado. Que tenga la NEP específicamente, mismo. Mm, específicamente, si me preguntás, la verdad es que no lo mm, sé. mm. Supongo, hay algunas, por ejemplo, prestaciones que sé que los docentes en mutualistas, por ejemplo, tienen como ciertos beneficios por ser docentes y eso que eso lo sé por el trabajo del día a día. Hay mucha gente, hay muchos psicólogos también que trabajan en conjunto con muchas cuestiones del ámbito educativo, pero no es exactamente, nosotros por ejemplo, la verdad es que dentro de ANEP no tenemos dónde derivar gente. Yo no conozco dónde derivar gente dentro de ANEP. Sí, mutualistas o bueno, dispositivos que uno sabe que pueden funcionar, que pueden andar muy bien, pero no sé de nada específico, Fabiana, la verdad. Yo puedo hacer una preguntita. Claro que sí. Media Ay, pesada, Laura, ahí estás, ahora Laura, sí te sí, mucho vemos. gusto. Bueno, de Decinos, Salto. ¿cómo te va? Mira, una de las preguntas es esta. El tema de la materia gris, ¿no? Cuando Mm, los adolescentes consumen marihuana, ya que hacen el mm. uso recreativo. Como yo trabajo con adolescentes, te voy a hacer esta pregunta. ¿Es verdad que el consumo desde la adolescencia y cuando van hacen el paso a ser adulto, la materia es blanca y después no cambia a gris por el consumo de marihuana? No. O sea, mira, yo creo que hay algo del concepto de lo que vos decís que no tiene que ver con eso, pero creo que lo que podemos rescatar de tu idea es lo dañino. Realmente es muy dañino, pero no es eso lo que pasa. Sí pasa esto otro que nosotros te comentábamos, que muchas veces cuando son muchachos muy jóvenes, esto genera cambios a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Que no es lo que tú decís, pero los cambios que hablábamos antes. Esto de Pero la al ser vulnerabilidad adulto continúan con actitudes adolescentes.
Bueno, puede pasar, muchas veces las personalidades se forman bajo los efectos del consumo, como decíamos, y realmente son personalidades que a veces son inmaduras, ¿no? Desde el punto de vista psicopatológico, si se quiere. Usan o tienen de una forma inconsciente mecanismos de defensa, ¿no? A nivel psicológico que suelen ser como muy primitivos, basados en mucha impulsividad, en mucha inestabilidad afectiva, pero eso genera bastante sufrimiento, ¿no? O sea que la comorbilidad o a veces la asociación de trastornos por consumo de sustancias y trastornos de personalidad saben que es muy frecuente. Por ejemplo, después lo vamos a ver, pero los pacientes o las personas que tienen personalidad, que nosotros llamamos del grupo B, es muy frecuente, porque la vivencia afectiva de las personas que tienen ese tipo de personalidad es de un sufrimiento continuo, ¿no? Como de un vacío continuo, una inestabilidad, una ausencia de proyectos. Es súper doloroso. Y a veces, que esto capaz que va no solo para estas personas, sino para todas, el consumo es un síntoma. Lo que pasa que, claro, hace tanto ruido, tanto ruido, tanto ruido, tanto ruido, que al final termina siendo el problema. Y capaz que el problema esa es como la punta del iceberg de un enorme problema, ¿no? Pero a mí me gusta a veces pensar el consumo como un síntoma, como un síntoma de otra cosa, que genera toda esta problemática y que genera esos daños que vos estás planteando, no de la forma que los planteás, porque no es la que exactamente sucede, pero es trágico, ¿no? Es trágico. Y lo otro, a nivel de Dale. ley, la salud mental, la ley Sí. de salud mental, contempla toda la parte de adicciones, porque por lo que tengo entendido, acá en Uruguay, si sos adicto a la cocaína y eso, si te internan con paciente psiquiátrico. Entonces, ¿dónde está la recuperación del adicto? Mirá, vos decís la Uruguay ley... tiene sí, no sé cuál es la ley, por eso. 19.529. La ley 19.529 es la ley de salud mental, que ya no es tan nueva, porque es del 2017. La ley prevé la conducta a seguir con las personas que tienen un consumo de sustancias. El problema es que la ley contempla muchas cuestiones y realmente tiene cosas que es muy positiva, y es un cambio con la ley que teníamos. Ustedes imagínense que la ley que nos regía previamente era del 38, o sea, vetusta. Ahora, si uno contextualiza la historia, era tremenda ley, porque, ¿no? Imagínense que en el 38 andábamos, que en cualquier momento arrancaba la Segunda Guerra Mundial, o sea, es tremendo, nosotros teníamos una ley de salud mental. Cuestión que, claro, empezó a pasar el tiempo y quedó vetusta. La nueva ley prevé estas situaciones, pero mirá, por ejemplo, también prevé que en el 2025 todos los centros asilares deberían de estar cerrados, por ejemplo. Y la pregunta es, bueno, ¿y tenemos cómo instrumentar eso? O sea que lo que vos decís es una buena pregunta. Igual, como te digo una cosa, te digo la otra, la ley de salud mental prevé que los centros monovalentes cierren. El centro monovalente que tenemos por excelencia es el Hospital Vilar de Bo, que solamente sea para internación de agudos, pero la idea de la ley de salud mental y con el objetivo de echar abajo o trabajar el estigma, es que las personas con un problema de salud mental están internados en salas de hospitales generales, o sea, que no tengan que estar en un hospital psiquiátrico, porque eso ya es un estigma, porque si no, pasen por Millán 2515 y pregúntense por qué tenemos esas rejas en la entrada de 6 metros de altura, ¿no? Como separados, ellos y nosotros. Ahora, cualquiera de nosotros en cualquier momento puede tener un cuadro depresivo espantoso que requiere un ingreso, ¿no? O un familiar, o un amigo, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver con el estigma y todo esto, ¿no? Con el miedo. Ustedes fíjense que hay encuestas, hay cifras, de que 1 de 4 personas en algún momento de su vida tendrá un trastorno mental. Es altísima la proporción, o sea que de acá varios tendríamos. Si hacemos la proporción de todos los que estábamos compartiendo este rato, entonces el miedo a la enfermedad mental, ¿no? El estigma, y el estigma, mira, no es solamente el estigma de la mirada del otro, sino que la persona que a veces tiene un trastorno mental genera lo que se llama el autoestigma, ¿no? Porque a partir de la mirada del otro vos terminás identificándote con esa enfermedad y con esa situación triste, pero es una enfermedad, y saben que la condición de salud mental y de enfermedad reúne el aspecto de lo modificable. Uno piensa que va a modificar. Y hasta las enfermedades mentales más graves, realmente con un buen tratamiento y con un sostén social, y un sostén laboral, y un sostén académico, logran cosas, a ver,
bien interesantes. La gente, en el concepto de lo que hablábamos de la alteridad y el concepto de diferencia y del otro y del sufrimiento del otro, ¿no? Y cómo uno acompaña sin efectivamente... Nosotros en la charla anterior hablábamos, por ejemplo, de la depresión. Y entonces, una de las cosas que les transmitíamos era que tristes capaz que hemos estado todos. Nosotros sabemos más o menos, todos los que estamos acá, lo que es estar triste. Ahora, la tristeza como síntoma central de un cuadro depresivo, seguramente los que estamos acá, si ninguno estuvimos deprimidos, no tenemos idea lo que es sentirse triste en ese nivel. Incluso el que haya estado deprimido, su vivencia de tristeza pudo haber sido tremenda, pero no es igual a la del otro que se deprime. O sea, es bien difícil, es bien complejo, pero es un sufrimiento psíquico que uno logra entender y acompañar. Los psiquiatras hacemos este esfuerzo todos los días, después nos entrenamos y realmente, bueno, dentro de la objetividad, porque si no, imagínense que pasaríamos horrible, ¿no? Pero uno trata de ser objetivo y empático, y este ejercicio lo hacemos todo el tiempo, 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 que vemos gente que realmente la está pasando mal, Yo ¿no? lo que a mí me Sufriendo. cuestiono, me interpelo es también, viste que ustedes están en Montevideo y todo esto que nos enseñaron, pero yo me preocupa el medio rural, Ujú. más allá de lo que es Salto como ciudad, los adolescentes del medio rural. El tema ¿Vos de que trabajás en el medio rural, Laura? sí, trabajo en el liceo, estoy haciendo una suplencia en el liceo ¿Vos de sos docente? Colonia Lavalle. Sí, doy economía. Mira. Tengo 2 grupos de sexto H. Ujú. Bueno, pertenezco a un interinato del liceo de Villa Constitución. Ajá. Después estoy en el Liceo Rural Colonia La Valleja. He trabajado en liceos rurales. Entonces, yo veo que está muy invisibilizado el tema del consumo de drogas. Ujú. Y el tema de la marihuana, toda la onda de lo recreativo, que está permitido, que está por ley, todas esas cositas, lo veo que como que la sociedad lo han visibilizado bastante y a mí me interpela, me preocupa realmente Ujú. en lo rural también, porque son temas poco tocados. Me Vos imagino, charlas con un adolescente del medio rural y me imagino. Bueno, estas cosas también son me interpela porque tengo un hijo adolescente y me preocupa. obvio, Mi lógico, hijo va a la ciudad, al liceo acá, hace un nocturno acá, y entonces digo, me lógico. interpela como Viste madre, que, me preocupa y esto del consumo ahora, totalmente. digo, lamentablemente hay una oferta social que uno no sabe por dónde es, pero está bueno esto porque uno obviamente toma todas estas cosas para ver qué, no sé, qué se puede ofrecer, ¿no? En otra instancia de, no sé, con las autoridades, poder plantear estas cosas, ¿no? De, bueno, Eso es estas lo que actividades y qué no dispositivos tenemos, pueden no sé haber. cómo, ahí está, no sé cómo moverme. Es una cosa que a mí me interpela y me gustaría poder ayudar. Lo que no tengo las herramientas para moverme, para hacer Y bueno, contacto, por ejemplo, para dar charlas informativas más profundas, tratar de acercar a los padres a la institución. ujú. Sí, sí, es una buena propuesta. Bueno, lo tendremos presente, a ver qué se puede plantear por Salto. Estamos lejos, pero nada es imposible, ¿no? Cuando hay voluntad. Bueno, ¿alguien más de los compañeros que andan por allí? Buenas Elena. noches, buenas Hola, noches. Elena. Hola, ¿qué tal? Yo tenía la mano levantada, pero no sabía si nos ordenábamos así o cómo, perdón. Yo, el que vaya entrando, Ah, habla y los otros nos callamos y vamos. bien. Yo después de Elena hablo yo, perdón. Virginia, perfecto. No, primero agradecerles, es muy generoso esto que hacen de compartir todos estos conocimientos que para nosotros son fundamentales para poder entender a nuestros estudiantes, acompañarlos, detectar cosas, en fin. Y después tengo como dos preguntas para hacerles, que se las digo, ustedes me las van a contestar. La primera es si las charlas que vienen vamos a ver más el tema de los efectos cognitivos que trae el problema de los trastornos en el consumo, ¿no? Si vamos a ver más específico eso, que puede de pronto ayudarnos un poco más adentro del aula en cómo auxiliarlos, por lo menos en la enseñanza. Y después preguntarles, me quedó la duda cuando tú estabas mostrando los dispositivos de ayuda,
La efectividad, esto es una duda que tengo, ustedes lo habrán estudiado y capaz que la efectividad que pueda tener el dispositivo religioso, ¿no? Me refiero a que a cómo puede ser percibido, digamos, la recuperación por la persona misma que está padeciendo ese problema, y si su recuperación llega del todo consciente de que buena parte tiene que ver con su esfuerzo, o lo vive como una gracia, digamos, divina. En No, fin. no. Mira, con respecto a tu primera pregunta, en la Sí. próxima no vamos a tener, o sea, no vamos a hablar de consumo porque vamos a abordar lo que les comentaba previamente, pero digo, brevemente te puedo responder, o sea, en realidad las alteraciones cognitivas por el consumo de sustancias suelen ser reversibles dependiendo del tiempo de consumo y del daño, viste, efectivo a nivel del sistema nervioso, revierten. Por ejemplo, el alcohol se asocia mucho a los trastornos cognitivos, pero lo que hablábamos, viste que en el disejecutivo frontal mencionábamos que hay alteraciones de la atención, de la memoria, que ya son fallas cognitivas, que muchas veces asocian ese síndrome en la carrera de consumo. Es muy variable y depende mucho de la edad de la persona, la sustancia que consume, el tiempo, ¿no? Sus herramientas propias porque bueno, viste que todos los conceptos de plasticidad neuronal están súper estudiados y todos los días aparecen cosas distintas, pero acá lo que sí se sabe es un poco lo que decía hace un ratito Laura, bueno, hay un daño, ¿no? Hay una cuestión inflamatoria, hay mucho daño a nivel del cerebro, pero la verdad es que en la mayoría de los casos es reversible, y es lo que hay que pensar, ¿no? Porque realmente se relaciona con el consumo, y bueno, obviamente si ese consumo es recontra prolongado, pues ya tenés un deterioro funcional previo y todo esto, las consecuencias sí pueden ser duraderas. Pero yo creo que si me preguntás por los muchachos más jóvenes o las personas más jóvenes, y bueno, hay una plasticidad neuronal y hay un resto positivo, por decirlo así, que uno le tiene que meter el ojo a eso y en eso apostar a eso. Y la verdad que la gente mejora. Y a veces, yo que sé, pasa un año, ponele de abstinencia y te sorprendés de la gran mejoría que tiene la gente, pero enorme. Y con respecto al otro que preguntabas, el dispositivo religioso, en realidad, no es como, no lo recibe la gente como, bueno, la mayoría, excepto que haya otro trastorno de base, pero no lo recibe como una gracia divina. En realidad es un lugar que conciben como de pertenencia, donde de alguna forma se acompaña y se sostiene con orden y con cierta diligencia, se sostiene el orden, ¿viste? El orden interno y el poder decir que no. Y a veces es el compromiso con Dios, pero es un compromiso, a ver, como cualquier persona que tiene fe religiosa. O sea, no es un compromiso delirante, digamos, ¿no? Es desde ese lugar. No sé si contesté tu pregunta. Creo que la Sí, entendí. sí, ¿No? perfecto. Sí, bien concreto y Ah, buenísimo. porque Gracias, quien te Gaby. dice que es una gracia de Dios, empecé a preguntarle, porque capaz que le está pasando otra cosa, pero la generalidad de los dispositivos religiosos en este caso es eso, ¿viste? El lugar de Claro. pertenencia, el No, orden. pero es por este compromiso. común denominador de dar gracias a Dios. O sea, gracias a Claro. Dios hice tal No, cosa. no, no, no. Pero el gracias a Dios como cualquier gracias a Dios. No, no es un gracias a Dios místico religioso, digamos. No, no, Bien, gracias. de nada. Bueno, Buenas Bien. noches. Virginia era. Virginia. Hola, ¿qué tal? Antes que ¿Qué nada, tal? muchas gracias. Yo soy profesora de español en la UTO Atlántida, del Liceo Atlántida 1. Mucho gusto. Solamente un dato. Sí. Yo dejé de fumar después de 30 años Ujú. con Marcelo Aquistapache, que quería preguntarles a ustedes como psiquiatras. Marcelo Sí. está acá en Montevideo, yo tengo el teléfono y para mis compañeras del interior puedo dejarlo. Él Ujú. lo que me hizo creo que fue un reseteo del cerebro. Sí. Como una especie de hipnosis consciente. Yo lo que sé, que jamás lo había logrado, y yo ahora siento el olor a cigarrillo, y yo me revuelvo del asco. Y yo Bueno. jamás había logrado eso. Y sé que él tiene, a mí me salió $100 la parte de dejar de fumar. Ujú. Tratamiento para alcohólicos, es privado. Tratamiento para personas, para adictos a otras sustancias, para alcohólicos y para dejar, para el tema de la alimentación compulsiva. Ujú. La mía salió $100. Yo, si ustedes quieren, lo puedo dejar acá. Está en Montevideo, lo digo para la gente del interior, pero yo jamás había logrado, no sé qué me hizo. Se ve que algo en mi cerebro se cambió, se modificó, y yo ahora no puedo sentir el olor a cigarro. Y yo era una Ujú. fumadora de una caja por día. No sé qué me hizo. Yo sé que me puso a escuchar un audio a mucha velocidad,
capaz que tú que sos psiquiatra me dirás qué fue eso. Ujú. Y acto seguido nos hizo oler determinadas sustancias que están en el cigarrillo y que yo no me daba cuenta. Y yo salí de ahí, mi cerebro cambió, algo me cambió. Y yo fui fumadora 30 años. Entonces, yo lo voy a dejar, se llama Sicama, el centro, voy a dejar el celular. Pero me gustaría saber si tú sabes qué fue lo que me hizo. Perdón. Claro, porque ¿Qué yo... hizo? No fue magia. Indudablemente hizo algo a nivel consciente, yo nunca me desmayé, nada por el estilo. Sí. Algún tipo de condicionamiento me cambió. No hay magia en esto, se ve que aplicó algo que yo no le sé dar una explicación, pero algo hizo con mi cabeza. Mira, yo exactamente, no sé si Virginia sabe, yo exactamente no sé bien qué técnica usa. Sé que hay gente, como te ha pasado a ti, que realmente le ha ido muy bien. Yo, personalmente, y esto hablo a título personal, creo que las personas son absolutamente libres de buscar el lugar donde realmente se sientan bien y que les haga bien. Okay. Yo conozco mucha gente, como te pasó a vos, que ha ido, no sé qué técnica usa este señor, no tengo idea. No sé, capaz que Virginia sabe. Sí, básicamente utiliza el condicionamiento. Bien. El Al condicionamiento estilo conjunto. Pablo. Sí, al estilo. Utiliza también o utilizaba en algún momento por pacientes que tuve que habían ido con él, hipnosis también. Pero en ningún Algo de eso. Sí, como que mezcla técnicas. Y bueno, hay Ok. gente que le va bien y hay gente que no le da tanto resultado. Pero como decía la doctora Pereira, yo estoy de acuerdo con que el tratamiento que le haga bien a cada uno, no somos todos iguales. No necesitamos el mismo tratamiento todos, o sea, hay varias técnicas, hay varios tratamientos y a unos funcionan unos y a otros otros. Lo ¿No bueno hay es problema que yo consigas- ponga el celular para mis compañeros, para el resto de las personas? No, si ¿Puedo la ponerlo gente, allí? yo no Si la tengo gente lo quiere, no hay problema. problema, ¿no? Por Bien. supuesto que no, digo, a ver, somos todos adultos, libres, o sea Es con que... el ánimo de ayudar y de poder, si alguien A lo mí me puede dio utilizar, resultado, pues, pero bueno, tiene un costo, no es público, tiene un costo. Bueno, yo lo dejo y muchas gracias por esta charla y bueno, espero poder anotarme o no sé cómo quedo para las próximas. la próxima es el 09. 25 de julio a las 18 horas. Le van a pasar el Zoom también a todos ustedes. Ahí va, Bueno, muchísimas gracias. de nada. Venga. Bueno, entonces quedamos en eso, que lo que utilizan, mire, es lo que utilizan entonces es la hipnosis y algunas técnicas de condicionamiento, más Sí. vinculadas a la terapia cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual, sí. Muy En bien. realidad, Muchas no sé si me gracias. oye. En realidad, yo fui y a mí sé de gente que le fue bien y le sirvió. Es como dijo la compañera, él te pasa imágenes, pero además como otras palabras como muy aceleradas y te tapa los ojos y te pasa sustancias que yo algunas sí las olía y otras no. Te pasa sustancias que habitualmente vos, al estar con el vicio del cigarrillo, no estás habituado a olerlas. Yo algunas las olí y otras no, pero a mí particularmente lo que me pasó que cuando recaí no tenía apoyo. A los teléfonos que él brindó nunca nadie me respondía. Lo que en épocas de pandemia, como no había en las clínicas de tabaquismo el tema de los grupos, a mí lo que me sirvió fue Narcóticos Anónimos, los grupos de apoyo. Mirá qué bien. Que tuvieran nada que ver con la sustancia que ellos consumían, me aceptaron y me hicieron ese sostén realmente, porque para tabaquismo, lamentablemente ahora vi que en la mutualista habían como aparecido de vuelta. Yo logré dejar por 4 meses y ahora volví, pero no hay como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, inclusive había vos, hasta por Adriana, vos tuviste una buena experiencia en Narcóticos Anónimos, entonces. Sí, Pero bueno, porque tenemos varias experiencias, entonces que están buenas, ¿no? Bueno, de que Depende realmente dependiendo de cada uno hay dispositivos que vienen bien.
Claro, y depende del grupo humano, ¿no? Si te acepta a Exacto. pesar de que tú consumas una sustancia diferente a la de ellos o ellas. Ujú. Eso me lo recalcaron cuando yo llamé. Y había grupos presenciales y grupos por WhatsApp, y también no solo en Montevideo, por eso yo puse que en el interior, en otros departamentos también. Ahí Lo va. que no veo que haya el tabaquismo, ¿viste? Esos grupos de apoyo, y viste que tú dijiste que la mayoría de la gente, como gran parte no sabía, que me lo dijo a mí la neumóloga, que es especialista en tabaquismo, que la nicotina es 90% adictiva. Me decía, mucho más Claro. adictiva que cualquier Muy, otra sustancia. Yo sí, quedé muy, de muy, cara muy. cuando me lo dijo. Y bueno, hoy sigo consumiendo eso, y sin embargo, hoy capaz que Mirá, el alcohol... Sí, lo perdón. que sí sé que hay en muchas mutualistas, cada mutualista en su forma, digamos, hay muchas policlínicas de cese de tabaquismo. En varias mutualistas Claro, hay, ¿viste? el sostén, sobre todo en la pandemia, de los grupos. Ahí Viste, yo va. iba Sí, con la neumóloga, pero con eso solo no me alcanzaba cuando de repente tenía que, en la semana, viste, pero sí, creo que ahora volvieron a reflotar, pero igualmente a nivel público, o sea, o de ONGs, lamentablemente no hay grupos de apoyo para los que consumimos tabaco, las sí, que puede ser, consumimos. sí. Sí, sí, sí. Con el tema de la pandemia, muchas de esas cosas obviamente se complicaron un montón. Creo que están Claro, volviendo ahora de a poquito, pero claro, quedó mucha gente atrasada también, ¿viste? claro. Muchas listas La de compañera espera. de Acuistapache, mucha gente le resultó, y yo fui, a mí no me dio ese resultado porque cuando yo lo precisé, cuando te iba a caer, no había nadie que me Claro, respondiera, pero claro, a él, otras, él hace un tipo de intervención puntual, no queda conectado después con el paciente. Por eso claro, depende de cada uno a quién le sirva cada propuesta, ¿no? Porque claro, Yo por les eso no quiero, cuento, yo fui porque había gente que le había dado resultado, y a claro, mí no me dio, sí. claro, Y yo sí, está tuve una bien. recaída a los 2 días y el personal atendió a mi hijo, me mandaron un agua ionizada y qué sé yo. Tuve una recaída a los 2 días y a partir de ahí seguí, y hoy hace ya 16 meses, pero mi hijo se Bien, comunicó con el personal, no con Marcelo Aquistapache directamente. Así que claro. debe ser lo que ustedes dicen. Él hace una intervención y después te deriva al personal. Capaz que a la compañera que recién habló le hubiera sido, Sí. no, a mí de buena ayuda. pero una de las dos nunca me atendió. Yo tenía Ah, dos bueno. teléfonos. Bueno, Él hace la intervención y después te pasa los teléfonos para el mantenimiento. Es más, te da un plástico con unas bolitas, que supuestamente si contás esas bolitas son los segundos en que vos tenés, si las contás se te pasa ese momento de más adicción, ahí digamos. lo que seguramente aplica es esto que hablaba la doctora, que bueno, son técnicas realmente válidas, a ver, que se Ajá. aplican en las terapias cognitivo-conductuales, y él debe aplicar eso, y como todo, hay gente que le hace bien, que tiene indicación, y otras personas que no. O sea que, bueno, hay varios con las manos levantadas, tenemos que ir cerrando. No sé si alguien tiene alguna pregunta particular o algo Y alguna inquietud la particular. mano, ¿no? Sí, Vos yo, tenés la manito así. quería saber en cuanto a qué riesgo había en cuanto a las técnicas que usa Quistapache. ¿Riesgo en qué sentido decís vos? No sé, psicológico o alguna consecuencia. A mí no me No, pasó nada, pero bueno, yo, al Es contrario, a mí cierto me de que benefició. que no haga efecto, ¿no? Pero si hay A mí claro, no algo... me hizo, pero bueno, no A sé. hay como un pero momento que cuando él te pasa toda esa cosa, ese diálogo apurado, puede ser que te pueda un poco saturar la cabeza, pero que a tengas ver, después sí, reflexiones. a ver, No. para aclarar esto, en realidad, yo específicamente no lo conozco al buen hombre, ni sé exactamente, excepto lo que ustedes me cuentan, alguna otra persona me ha contado, pero hay algo de la técnica que él emplea que tiene que ver con estrategias de una línea terapéutica que existe, que es la terapia cognitivo-conductual, que, como en cualquier otra situación, se indica, por ejemplo, trastornos por estrés postraumático tienen indicación, por ejemplo, en algunas situaciones, si se quiere, de una terapia cognitivo-conductual. ¿Todas las personas les resulta? No.
El trastorno obsesivo compulsivo, ¿tiene indicación de terapia cognitivo-conductual? ¿A todo el mundo le resulta? No. O sea que me parece que si el buen hombre utiliza estas estrategias terapéuticas que tienen que ver con lo que está aceptado por la terapia cognitivo-conductual y mejora, eso es correcto. El resto que hace, no sé. O sea, hasta ahí te puedo decir que es válido y lo entendemos. Ya después las aguas no tengo idea. Bueno, ¿alguien más? Brevemente, porque yo me tengo que ir. Gracias. Perdón. Gracias. Bueno, muchas gracias. De nada. Perdón, ¿dónde Gracias. pedimos el certificado? ¿El certificado dónde lo pedimos? Disculpen. Ay, tendrías que, no sé, Eso nosotros lo- no, en ANEP, No. ¿no? Paola, Pasé mi correo, no Ahí sé, está pasamos Osvaldo. todos el correo. Ahí hola, está Osvaldo, que es el que sabe ese tema. Él sabe de esas cosas. hola gente. Bueno, muy agradecidos con las doctoras, Virginia y Paola, por la charla. Tuve que venir al auto a terminar de escucharlas porque me cerraron el otro lugar donde estaba a las 19:30 y quería dejarles, Me bueno, el echaron. agradecimiento, por supuesto, y comentarles a los compañeros y compañeras que participaron de la charla que les vamos a hacer llegar por correo electrónico el enlace para entrar al repositorio donde vamos a subir la grabación y la presentación. Para la última charla de este ciclo, que va a ser el 25 de julio, las inscripciones son previas y van a ser por sorteo porque hay cupos restringidos, ¿no? Tenemos tecnología de por medio, muchos inscriptos, ahora convocamos a 300 personas, y bueno, como verán, la participación siempre no es tanto como la cantidad de gente que confirma, ¿bien? Entonces, para la última charla vamos a ver si incrementamos un poquito más el número de seleccionados, porque tenemos el Zoom que nos brindó el IPES, ¿tá? Para realizar esta charla, muy gentilmente, los compañeros del IPES, agradecemos muchísimo. También vamos a utilizar para la última, lo más seguro, también el Zoom de ellos. Sí, porque yo la pasada no pude entrar a la de depresión, porque me decía que estaba excedida en número. A esta lo logré. No, Entré la un poquito pasada más. tuvimos, la primera del 4 tuvimos un percance con la tecnología y tuvimos que pedirle a las doctoras que en vez de hacer un seminario, realizaran una presentación, o sea, presentaran el contenido de otra manera. Y Sí, me llegó dicha presentación quedó también subida al repositorio. Sí, me llegó el link con la charla. Ahí está. Lamentablemente la tecnología nos jugó una mala pasada, pero bueno, Mala Hoy- pasada. hoy funcionó, Mal, hoy funcionó perfecto todo. Por La suerte. verdad que sí, perfecto, sí. Bueno. Entonces, perdón, una pregunta. Yo soy Florencia Severini. ¿Cómo accedemos al certificado? No hay certificado, compañeras. Pueden solicitar una constancia siempre y cuando los registros hayan quedado en el servidor. O sea, ustedes ingresaron con nombre y apellido, y veremos a ver si permanecieron en la charla y le daremos una constancia de como que estuvieron participando. No hay certificado. Es, Bien. es una actividad que no conlleva certificado porque no hay evaluación. Y es muy cortita la charla. Pero con gusto dejen nombre y Sí, correo tienes razón. electrónico que nosotros se las estaremos enviando. Bien, muchas gracias. Paola, Virginia, muchas gracias. Bueno, Muchas Vamos gracias hablando. a ustedes por Un estar. placer. Y bueno, lo que decíamos hoy, les agradecemos mucho la compañía, porque siempre es lindo tener la interacción. Y bueno, seguiremos en contacto, en definitiva somos parte de la misma comunidad, ¿no? Así que esa es la idea, compartir. Nos vemos en 15 el días. 25. Ahí va. Buenas vacaciones. Buenas vacaciones. Muchas gracias. Excelente, doctora. Chao, Bueno, hasta luego. muchas Bien. gracias. Que anden Gracias. bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.